Pues buenos días, señoras y señores. Hoy en la escuela va a tener lugar un acto que es propio de su vocación y de su tradición y de sus objetivos institucionales, que es revisar cuál es la situación del mercado energético a nivel europeo. La escuela, desde su generación, allá en 1777, hace ya 246, hace 47 años, estaba creada, estaba constituida por el rey Carlos III, que nos preside en esta sala, para aprovechar lo que son los recursos mineros y energéticos de nuestro país. Por lo tanto, una sesión como esta es completamente intrínseca y está escrita en los genes de nuestra institución. Los nombres que nos rodean son los de las personas que fundamentalmente en el siglo XIX y algunos en principio del XX apoyaron y trabajaron por el desarrollo industrial, energético, desde el punto de vista fundamentalmente de las materias primas y la generación de esas energías, y yo creo que es un salón adecuado para que una sesión como esta tenga lugar y podamos hacer entre todos una reflexión de cuáles son las necesidades que ahora mismo tiene nuestro país, tanto desde un punto de vista puramente del mercado como de otros temas relacionados con ellas, que es pues, qué va a pasar con las materias primas y cómo eso va a influir sobre la transición energética, cómo se puede acelerar o cómo se puede programar para que sea lo más sencillo y lo más sostenible y lo más seguro su desarrollo. Y por lo tanto, pues como director de esta escuela estoy encantado de recibir y agradecer al ex oficial fijado en nosotros y a Rocío Ortiguela y a su empresa porque nos haya señalado esta oportunidad, y encantado de teneros aquí, y espero que la escuela y sus instalaciones queden a la altura de lo que es necesario para tener una discusión y una reflexión como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda que sí. Yo también empiezo mis palabras pues dando las gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía porque nos habéis acogido. Yo creo que sí que es el espacio digamos, más neutro, y además con pedigrí, con historia, ¿no? Para poder hacer esa reflexión, ¿no? También quiero agradecer a las entidades colaboradoras, a APA Renovables, ¿no? Genergy y Ampere, que también han estado pues, en la organización del evento, y a las entidades sponsorizadoras, Naturgy y Entiva Energy. Naturgy, un gran operador, participa en el encuentro, y Entiva Energy, una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos, ingenieros y consultores que desarrollan proyectos de energías renovables, muy vinculada internacionalmente a las grandes instituciones mundiales, y bueno, son dos perfiles muy distintos y que también participan en la sesión. Quiero también pues, agradecer a todos los ponentes que van a participar en este evento y al presidente de la LEF Internacional, que nos acompaña, Javier Arias, que se ha desplazado de Bruselas para estar con nosotros hoy aquí. Javier, muchas gracias por este esfuerzo de desplazamiento, que los que estamos aquí es más fácil, pero los que están más lejos es más complicado. El capítulo español de la Liga Europea de Cooperación Económica, la LECE, es una asociación europeísta que existe en muchos países miembros de la Unión Europea y que se constituyó hace más de 60 años en Europa y en España también, ¿no? Y está en los orígenes de los primeros tratados y en los compromisos que dieron comienzo al proceso de construcción de la Unión Europea y que se ha desarrollado hasta nuestros días, ¿no? Somos una entidad consultiva de la Unión Europea y nos dedicamos a seguir el proceso de construcción de la Unión Europea poniendo el principal interés y el foco en la construcción de la unión económica y monetaria, financiera. Analizamos, difundimos, debatimos, valoramos, obviamente criticamos y aportamos criterios en todo el proceso de construcción de la Unión Europea. Este es el objeto de nuestra asociación. Somos una asociación, pues, de vocación claramente europeísta. Defendemos que este es el mejor camino para construir un mejor bienestar de nuestras sociedades en el continente europeo. Hace unos meses organizamos un evento en Madrid sobre finanzas sostenibles y tenemos previsto celebrar también en Barcelona un evento sobre la Directiva Europea que regulará el uso del plástico en los procesos de elaboración y de distribución de productos.
que va a impactar en multitud de sectores industriales y de distribución en nuestra economía. Y hoy celebramos este evento sobre el mercado único europeo de la energía, y la pregunta que quiero contestarles es ¿por qué? ¿Por qué organizamos este encuentro? Pues la verdad es que LECE considera que Europa debe avanzar en construir un marco único sobre su capacidad de generación y de consumo de energía. Hoy tenemos distintos modelos, distintas realidades nacionales, con estructuras, con capacidades desiguales, según qué país miembro analicemos, ¿no? Y la LECE considera que Europa debe avanzar, debe progresar, debe avanzar en la integración de sistemas de suministros y de modelos de gestión y de fijación de precios en el ámbito de la energía. En capacitar nuestros recursos de generación de energía renovable en una visión integral europea. Reducir la dependencia, obviamente, energética del exterior, de Europa, y obviamente también ganar en eficiencia para contribuir también a una mejora de la competitividad de nuestra economía, la española y también la europea. Hablar pues de energía hoy es hablar de uno de los temas más estratégicos para construir el futuro de nuestro país y el de Europa, y reducir la emisión de CO2 mediante un cambio en el modelo de generación de energía es un objetivo de toda la Unión Europea y es también un objetivo de todos los países del mundo, y sin duda lo es también para España. La crisis generada por la guerra de Ucrania y la subsiguiente etapa de alza de precios de la energía han acelerado la revisión de los suministros de Europa procedentes del exterior. Y la Unión Europea ha tomado buenas y relevantes y positivas medidas para minimizar la dependencia energética de países externos de la Unión Europea, y el Pacto Verde Europeo, que tiene por propósito frenar el cambio climático, tiene fijado el propósito de alcanzar la neutralidad climática en el sistema energético en Europa, y es un objetivo fijado para el 2050 que vamos hacia ese propósito, ¿no? Ambas realidades, Ucrania y el cambio climático, están obligando a tomar decisiones en el ámbito europeo, y el diálogo entre los principales Estados miembros se está gestionando para llegar a alcanzar compromisos relevantes en este campo. La LECE consideramos que hemos de ser, desde la sociedad civil, una voz que empuje hacia la integración de las decisiones, hacia la integración de los modelos, y por eso hoy hemos considerado oportuno hablar de ello, ¿no? Sabemos de los esfuerzos que el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, está llevando a cabo en el marco de la Presidencia Europea. Conocemos ya ese texto de nueva directiva que ya está en proceso de gestión en las instituciones europeas. Y desde la LECE sabemos que armonizar las políticas energéticas de los Estados de la Unión no es un reto fácil. El sistema en Francia respecto al de Alemania es muy distinto, y si analizamos otros países vemos que cada uno tiene sus propias idiosincrasias y es complejo la integración. Pero la pandemia COVID-19 y la guerra ucraniana nos ha hecho ver que la generación y el consumo de energía en Europa es uno de los elementos que debe andar y desarrollarse en un proceso de armonización y de integración. Y eso será en beneficio de todos los países de la Unión Europea. La coincidencia de la fecha de hoy con el debate de investidura no nos ha permitido contar con la presencia del Ministerio y de la ministra. Estaba invitada y conocía el acto. No sabíamos que esta fecha sería la que hoy es, no lo podíamos prever. Y en LECE, que organizamos este evento desde hace 3 o 4 meses, mucho menos, ¿no? Pero al final lo entendemos, ¿eh? Lo lamentamos que no pueda estar con nosotros la ministra ni la secretaria de Estado, lo lamentamos, pero lo entendemos, ¿eh? La coyuntura pues es una fatalidad en este sentido, ¿no? Hubiera sido relevante conocer el momento del diálogo político que se está construyendo sobre el nuevo marco energético en Europa desde la posición del Ministerio. Pero creo que será igualmente interesante también contrastar las distintas intervenciones de los ponentes que va a haber en torno, digamos, a esta sesión de hoy, para conocer pues, las problemáticas, cuáles son o deben ser las líneas de solución, y poder ir viendo hacia dónde se va a ir revisando el modelo en España, pero también especialmente en el contexto del conjunto de la Unión Europea. Vamos pues a comenzar esta jornada dando paso a 3 destacadas opiniones, las que van a ser la primera parte del frontispicio del evento de hoy, que nos van a aportar desde la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de Energía, y que nos van a dar una visión, digamos, inicial
desde la posición de la responsabilidad que tiene en los procesos de gestión. La Dirección General Adjunta de Política Energética de la Comisión Europea va a ser la segunda aportación de la reflexión inicial, y la tercera será la que nos aportará Rafael Vilaseca, un conocido gestor de una gran compañía energética, era CEO de Naturgy y actualmente presidente de la Fundación Naturgy, pero que es un muy buen conocedor de esta realidad por sus trayectorias previas profesionales, ¿no? Luego tendremos ocasión de mantener una excelente mesa redonda con importantes ponentes que conocen y son conocedores de esta materia y que podrán aportar visiones muy complementarias. De todo ello, y termino, haremos un resumen, haremos llegar a todos ustedes un resumen de las reflexiones aportadas y lo haremos llegar a las administraciones públicas competentes y obviamente lo colgaremos en nuestra página web de la Liga Europea de Cooperación Económica para que esté a la consulta de quienes tengan interés, ¿no? Y finalmente la clausura nos la hará Javier Arias, presidente de la LECE Internacional, que la preside esta asociación, un español, que pocas veces asociaciones de ámbito internacional, pues tenemos opción desde España de presidir asociaciones de la sociedad civil. En este caso, pues Javier, muchas gracias, optaste a dirigir la asociación a nivel internacional, ganaste la elección y ahora tenemos al frente de esta asociación europeísta europea, pues a un español que la preside y la dirige. A todos ustedes, muchas gracias y vamos a dar comienzo, pues, al acto en sí y al contenido de la sesión que hoy nos ha reunido a todos ustedes. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su presencia hoy, esta mañana, en este acto. Pues nada, vamos a empezar. Buenos días. Mi nombre es Enric Picañol, soy secretario general del capítulo español de la Liga Europea de Cooperación Económica y me cabe el honor de presentar, aunque quizá no hace falta que la presenten, pero a la presidenta Cani Fernández. Si algo he de decir de la presidenta Fernández es que es una abogada de cuerpo entero, de pelo en pecho, que a ella le gustaría que dijéramos. Estudió en Zaragoza y en la Universidad Libre de Bruselas con las máximas calificaciones y durante 33 años ha sido abogada en el que también era mi despacho en Cuatro Casas. Ha tenido unos reconocimientos internacionales de primerísimo nivel, como una de las mujeres, la primera mujer que ha logrado el premio internacional a su Outstanding Contribution to the Legal Profession, y otras distinciones. Ha profesado, ha enseñado en las universidades Carlos III, Autónoma de Barcelona y la Barcelona Graduate School of Economics, la Universidad de Toulouse y la McGill School of Law, en ámbitos de su especialidad, Derecho de la Competencia y Derecho Europeo. Y yo, como hace muchos años que la conozco, quisiera señalar dos cosas de Cani. Primero, que es una española universal, universal desde nuestro entorno, Reino de España, ha trabajado en Barcelona y en Madrid años, europea, ha trabajado en Bruselas años, en Estados Unidos ha tenido unas participaciones muy relevantes en el entorno antitrust de Estados Unidos. Esto es una cosa española universal. La segunda es su rigor y su rectitud. En todos los años que hemos coincidido, todas sus intervenciones, tanto profesionales como en el mundo interno de un despacho, han sido guiadas por un estudio profundo y conocimiento profundo de los temas que se llevaban y una independencia de criterio que es realmente extraordinaria. La española universal, muy preparada y con una gran independencia de criterio. Ella va a ser la ponente que inaugure esta reunión. Pues muchísimas gracias. Después de una presentación así, las expectativas son elevadas. Vamos a bajar el susto un poco, porque tienen más del cariño de tantos años compartidos con el grupo.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias a LEGE por organizar... Buenos días a todos. Muchísimas gracias a LEGE por organizar este acto oportuno, muy oportuno, porque estamos en un momento clave para el desarrollo de los mercados energéticos en Europa. Precisamente, además, en el marco de la presidencia española de la Unión, cobra todavía mayor importancia al organizar un acto de estas características aquí en España. También quiero darle las gracias al director de la Escuela Técnica por acogernos en este maravilloso edificio. La verdad es, bueno, me siento uno muy honrado de estar aquí, con tantos años de historia, que nos recuerda, bueno, pues que tenemos que seguir poniendo nuestra piedra para seguir construyendo los edificios de lo que es nuestra sociedad. El contexto en el que estamos ahora mismo es un contexto complicado, es un contexto muy complicado porque teníamos ya un gran desafío que era la descarbonización y la transición energética, en el que se nos han cruzado un montón de variables que no estaban previstas, primero una crisis sanitaria, después una crisis económica, después varios conflictos armados, y todo ello ha llevado a una situación en muchos de los mercados, pero y en particular en el mercado energético, de una volatilidad sin precedentes y de una falta de previsibilidad a la que no estábamos acostumbrados. Esto no nos puede parar el objetivo fundamental, que es ese objetivo de la descarbonización. Y de hecho, en estos momentos estamos viviendo dos iniciativas que son fundamentales en ese sentido. La primera, el paquete de gas, donde ya se incluye el hidrógeno como una de las fuentes de energía que está llamada a formar parte de nuestro mix, fundamentalmente porque pues para determinadas actividades electrointensivas vamos a no poder prescindir de una fuente calorífuga como esta. Y por otro lado, tenemos en estos momentos debatiéndose en los trílogos en la reforma de los mercados eléctricos, el mercado eléctrico europeo. Estas dos iniciativas combinadas nos van a permitir desplegar mayores inversiones en tecnologías renovables y también en redes que van de la mano. Es cierto que estamos ahora mismo viviendo un rápido avance en todo lo que respecta a tecnologías de generación renovable, desde la electrificación de la demanda a la producción de energía eléctrica distribuida. Son ya conceptos que van calando en lo que es nuestro día a día. También el autoconsumo, las comunidades energéticas. Hemos informado recientemente el proyecto normativo de las comunidades energéticas desde la CNMC, o la incorporación de los biocombustibles. También estamos trabajando precisamente en una circular de acceso que es fundamental porque es el primer paso y es una especie de sandbox para lo que luego será el hidrógeno y otros gases renovables, el biometano y otros. En este escenario, dentro de lo que es la senda marcada por Europa hacia la descarbonización, y una vez que ya se van perfilando con claridad los distintos mix energéticos que van a considerarse energías de descarbonización, empezamos a tener una mejor visión de lo que puede ser el mapa energético europeo dentro de un mercado único, en el que las fortalezas de unos y otros, de unos estados y otros, desde aquellos que tienen una mayor infraestructura en almacenamientos a otros que podamos tener una mayor infraestructura pues, para poder transitar con el gas natural licuado durante todo el proceso, que va a ser más largo de lo que nos parece todavía, de descarbonización, a aquellos que tenemos ventajas en la generación renovable frente a otros que pueden tener quizá mayor seguridad. Hablamos, por ejemplo, cuando incorporamos en los mixes energéticos la nuclear. Toda esa combinación nos da una potencia como mercado único de la energía sin precedentes, y debemos de hacerlo bien, porque en la medida en que podamos combinar bien nuestras fortalezas, conseguiremos lo que todos queremos, que es el acceso a una energía limpia, asequible y eficiente tanto hoy como en el futuro. Una reflexión importante, y es que ese proceso de transición energética debería servir no solamente para el desarrollo de renovables, sino también para propiciar el desarrollo de recursos autóctonos. Producir mejor, consumiendo de forma más eficiente, mejorando nuestra independencia energética, pero al mismo tiempo haciéndolo, cuando se dice que el mejor teravatio es el que se ahorra, pero si lo tenemos que consumir, que al menos sea de proximidad, que sea renovable y que sea solvente.
Por eso mismo, la generación de energía debe seguir fomentando el impulso de lo que es la economía local. Y este es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta las grandes fortalezas que tenemos en España precisamente en generación renovable y la posibilidad de atraer industria, desarrollos precisamente en el entorno de ese desarrollo energético, que al mismo tiempo nos va a permitir promover la innovación y mejorar la calidad de vida de las personas. Para incentivar este tipo de decisiones, que deben de ser las adecuadas por parte de los agentes, tenemos que acompañar esta transformación energética con un entorno competitivo, con un entorno que asegure la inversión en generación, que asegure la inversión en redes, la transformación de la demanda por parte del sector privado y todo ello de forma eficiente. La experiencia nos demuestra que cuando un mercado se desarrolla con pilares de competencia, el bienestar colectivo crece, los consumidores tienen mayores elecciones y mejores precios, la innovación florece y, en definitiva, los avances se llevan a largo plazo de forma muchísimo más resiliente. Al mismo tiempo, y lo hemos vivido con las crisis más recientes, creo que nos ha tocado vivir desde que tomé posesión en pandemia, en un edificio vacío, a todo lo que nos ha ido pasando después. Comentaba ahora al entrar que, por dar un dato, ¿no? En el año 22 se nos adjudicaron 24 nuevas funciones solamente en el ámbito de la energía para poder hacer frente a muchos de los problemas no previsibles cuando yo tomé posesión y que nos han llevado a tener que dominar de alguna manera una volatilidad en precios de la energía, por ejemplo, nunca visto, como consecuencia pues no solamente de las dos crisis sanitaria y económica, sino también pues, de la invasión de Ucrania y de algún otro conflicto que nos está afectando también a los precios de las energías fósiles, con el impacto que eso tiene también en la propia energía eléctrica. Ante esta realidad, junto con el desarrollo de mercados competitivos en sí y fuertes, hemos tenido que adoptar todos los Estados miembros medidas y decisiones que nos llevaran a ayudar a las empresas y a los ciudadanos a poder capear esta situación no previsible. La semana pasada, la Comisión Europea ha pedido opinión al resto de países sobre la posibilidad de prorrogar las medidas excepcionales y las ayudas de Estado que se habían adjudicado, prorrogarlas hasta el 31 de marzo, y ahora mismo se está en discusión. Cada una de las medidas que se adoptaron para hacer frente a las situaciones no previstas de estas crisis deben valorarse de forma individual y además de forma constante, para saber en qué momento deben de dejar de afectar a los mercados y que los mercados puedan seguir funcionando como deben, porque solamente las señales de precios reales son creíbles para los inversores. Si tenemos economías dopadas, la dificultad que vamos a tener a la hora de tomar una decisión de inversión va a ser tremenda. Por eso esas medidas son necesarias, las situaciones que hemos vivido no tenían precedentes y hacían falta para evitar males mayores, pero deben de irse analizando de forma constante y eliminando en la medida en que se pueda para minimizar ese impacto de las medidas sobre los mercados. De forma concreta, varias de las medidas, voy a referirme a algunas de las medidas que se han adoptado y cómo hemos conseguido utilizar estas medidas también desde lo que es el sistema energético español en nuestro propio beneficio. Y una de ellas a las que me voy a referir fue la decisión de la Unión Europea de aumentar las reservas de gas para garantizar un suministro suficiente, sobre todo en las temporadas más duras, que podrían ser tanto las del invierno como las de exceso de calor en verano. Y adicionalmente ese reglamento del 2022 que se adoptó precisamente para reducir el consumo de gas de forma que también se fuera más consciente, y esto es un efecto positivo que creo que está quedando en los consumidores, más consciente de que a veces pues, el mejor teravatio es el que se ahorra, ¿no? El informe anual de CER y ACER, los dos reguladores europeos, el regulador europeo y su asamblea, que van monitorizando el mercado interno del gas, en los años 22 y 23, todavía señala que en el futuro los precios del gas van a incrementar todavía más su exposición a la libre competencia mundial. ¿Y por qué? Pues porque se está incrementando cada vez más la utilización del gas natural licuado
y en el momento en que hablamos de gas natural licuado que viaja, nos encontramos ya con una competencia de los mercados internacionales. Afortunadamente, en España tenemos una fortaleza excepcional para poder también tener las ventajas de gases naturales licuados de diversos orígenes y más baratos, puesto que tenemos 6 plantas de regasificación a la que se ha unido el MUSEL recientemente, con lo cual son 7. Ello nos ha permitido, junto con las 2 medidas anteriores que he mencionado de reducción del gas y almacenamiento, contribuir desde España en el marco de esta crisis precisamente con un hecho sin precedentes, como ha sido la exportación de forma constante de gas al resto de Europa. Y bueno, pues yo creo que también nos ha colocado como un actor importante en el mercado único, a pesar de ser una isla energética, de lo que siempre nos hemos quejado porque parece que las interconexiones con Francia siempre encuentran un obstáculo u otro. Cuando no son las cabras del Pirineo, es cualquier otro problema, ¿no? Pero la realidad es que, siendo una isla energética, en un momento de crisis como el que hemos vivido, nuestra fortaleza de infraestructuras en los mercados de infraestructuras de gas nos han permitido aportar, dar un paso al frente y contribuir a que esta crisis fuera menos crisis para el resto de los países de la Unión, y en particular Alemania y Holanda. La realidad es que esto ha venido acompañado, además, de una actuación normativa o regulatoria adoptada por parte de la propia Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el año 2021, que fue la implementación del tanque único para GNL. Estamos muy orgullosos de ello porque ha supuesto una visión estratégica que ha permitido precisamente incrementar el nivel de competencia, precisamente en esos diversos procedencias del gas natural licuado. Ha permitido incrementar también la liquidez y es lo que nos ha permitido, en definitiva, contar con unos precios asequibles que han llevado a cabo esta posibilidad de exportación de gas al resto de Europa de forma continuada. El hecho de tener esa posibilidad de diversificación, pero computarlo todo como si fuera un único tanque, nos ha permitido también tener una mayor diversificación y, por lo tanto, amortiguar más esas volatilidades que estábamos sufriendo. Por otro lado, en España estamos viendo ese vertiginoso avance del desarrollo de energía renovable, que es fruto de nuestras excepcionales condiciones naturales y también, debo decirlo, el intento desde instituciones como la CNMC de conferir al mercado una regulación lo más flexible posible o lo más avanzada posible en lo que supone ese matching necesario entre la generación y la posibilidad de distribución. Y algunos ejemplos de cuáles han sido las contribuciones regulatorias de la CNMC que considero que ha sido ágil y constante, pues son, por ejemplo, el haber podido poner en funcionamiento un volumen sin precedentes de generación con renovables, lo cual necesitaba de una normativa de acceso y conexión que fuera apropiada, que fuera evolutiva, que permitiera superar las limitaciones de red y que además nos proporciona un marco para resolver los conflictos de acceso que tenemos que dirimir en la propia comisión, cuando en los accesos a los nudos se producen situaciones de cuellos de botella. En paralelo, informamos sobre los mapas de inversión en redes. Tenemos que tener siempre muy presente que la rentabilidad razonable a la hora de invertir en redes cumple una doble finalidad. Por un lado, que efectivamente tengamos las redes necesarias para poder acometer las conexiones de generación renovable que se llevan a cabo, pero el sistema tiene que ser al mismo tiempo sostenible. No en vano lo acabamos pagando todos en nuestra factura de la energía, de la electricidad y del gas. Por lo tanto, es ese equilibrio entre lo que es una rentabilidad razonable, no excederse en lo que son las inversiones que después van a estar permanentemente en nuestras facturas, y al mismo tiempo permitir que los consumidores también se beneficien de ello, ¿no? Para conseguir esta primera necesidad, que es la generación renovable, ¿qué es lo que hemos hecho en la CNMC? Como decía, dirimimos los conflictos, pero no solamente, informamos de todos y cada uno de aquellos proyectos de inversión en energías renovables para garantizar la solvencia técnica, financiera
y del propio proyecto en sí. Y en lo que llevamos de año hemos informado ya más de 300 expedientes. Además de eso, en papel de árbitro que hacemos a la hora de dirimir los conflictos de acceso en las interconexiones o en la conexión de nudos, resolvemos cada semana varias decenas de conflictos que además requieren de informe cruzado desde la óptica de competencia, porque en ocasiones observamos que algunas de las actuaciones que llevan a cabo los operadores pueden ser constitutivas de abuso de posición de dominio, impidiendo la entrada en los accesos de proyectos que son válidos y a veces más meritorios incluso. Además, hemos informado, como he dicho al principio, el Real Decreto de Comunidades Energéticas con la finalidad de dar entrada a un nuevo agente. Estamos hablando permanentemente de la figura del prosumidor, ¿no? Es el tercer pilar fundamental del paquete de reforma de los mercados energéticos a nivel europeo. La figura del consumidor que también produce, la figura del consumidor que contribuye de alguna manera tanto a la reducción de los consumos de red, puesto que ya con el autoconsumo puede equilibrar un poquito situaciones incluso pues, de tensión y de cuellos de botella, en la medida en que en las zonas donde se produzcan restricciones técnicas tengamos mayor autoconsumo, tendremos también una posibilidad de tener menos problemas a la hora de fijación de los precios en el pool. Y las comunidades energéticas, las comunidades ciudadanas de energía que vienen también de alguna manera a incidir en esa figura del prosumidor o del consumidor que es activo, que es un agente ya activo de los mercados. Además, estamos intentando apoyar la rápida electrificación de la economía, los nuevos consumos eléctricos como el vehículo eléctrico o los centros de procesos de datos o los electrolizadores para la producción de hidrógeno y de forma especial el almacenamiento, que es fundamental sobre todo en una economía energética como la que aspiramos a tener de naturaleza propiamente renovable, que también requieren un desarrollo adicional normativo para dar garantía o para dar un marco en el mercado, y estamos en estos momentos elaboramos una propuesta de circular para regular el acceso de la demanda, la sacamos a consulta pública, tuvimos una cantidad enorme de opiniones y contribuciones, muchas de las alegaciones eran muy pertinentes y entonces lo que decidimos fue afinar varios de los aspectos de la propia circular, sobre todo el acceso flexible, porque consideramos que es una de las bazas de futuro más importantes para que los mercados funcionen bien, para maximizar sobre todo el aprovechamiento de las redes, lo cual incide de nuevo en esa sostenibilidad de las infraestructuras de redes, y estamos pues afinando esos aspectos para conseguir tener una circular que se adapte de la mejor manera posible a lo que son las necesidades de todos los diferentes agentes que, como pueden ver, son muy, muy variados. Por otra parte, como mencionaba al principio, estamos intentando también buscar demanda adicional por ese potencial que tenemos de energía barata y sostenible, buscando demanda adicional a través del aumento de las interconexiones con Europa. A principio de este año revisamos y llegamos a un acuerdo con nuestro homólogo francés, la CRE, la Comisión de Regulación de la Energía francesa, para desarrollar la interconexión eléctrica del Golfo de Vizcaya, mejorando las condiciones del acuerdo firmado en el 2017 para hacernos, de hecho, eco de una realidad, y es que no somos un país, y lo hemos visto durante los 2 últimos años, no somos un país netamente importador de energía, hemos sido netamente exportador de energía a Francia durante los 2 últimos años, precisamente debido a ciertos problemas de corrosión en los reactores nucleares que tenía la propia Francia, que están en vías de solución, pero durante ese periodo creo que Francia ha podido experimentar cómo el hecho de tener buenas interconexiones podía también ser un elemento de ventaja para ellos. Y en el marco de este nuevo contexto conseguimos mejorar las condiciones de aquel acuerdo de interconexión que partían de una posición más importadora que exportadora. Una parte muy importante de nuestros recursos de la CNMC se dedica a velar porque las redes no supongan esos cuellos de botella a los que hacía referencia. Tenemos mucha generación renovable, creciente electrificación de la demanda. También tenemos siempre presentes que las nuevas inversiones que se tengan que hacer se hagan de la forma más eficiente posible, por lo que comentaba. Es cierto que estamos viviendo en estos momentos situaciones de incremento de precios en las materias primas y esa es una realidad a la que tendremos que hacer frente de alguna manera.
En relación con el biogás, que es otro de los ámbitos de gran proyección, porque es el primer paso, está funcionando casi como un ámbito de pruebas, una prueba piloto para lo que luego será el hidrógeno. Estamos trabajando ahora mismo en una resolución de acceso que someteremos a consulta pública dentro de poco y que en definitiva pretende reproducir los mismos procedimientos que ahora mismo ya existen en la parte eléctrica para evitar esos conflictos en el acceso y conexión de los gases renovables y que luego se va a extender al hidrógeno. Una vez aprobada la regulación europea, habremos ya transitado por lo que son los propios biogases, que ahora mismo estamos en fase de regular ese acceso, y habremos aprendido al menos cómo hacerlo mejor cuando realmente el hidrógeno se materialice. También quiero destacar la labor que hemos cumplido de supervisión en los mercados mayoristas y minoristas de electricidad y de gas y de petróleo. Ahora ya no nos acordamos, pero estuvimos supervisando 12.000 gasolineras con el céntimo o los céntimos que tenían que trasladarse a los consumidores. La verdad es que fue un trabajo intenso, pero que nos ha permitido desarrollar alguna herramienta de inteligencia artificial interesante para la supervisión de los mercados en general. Los energéticos, pero también otros. El hecho de poder disponer de bases de datos prácticamente en todos los sectores de la economía y el estar desarrollando una unidad de inteligencia económica que crea ya algún que otro algoritmo propio que nos están intentando copiar algunas otras autoridades europeas, nos ha permitido hacer de la necesidad virtud y de alguna manera sacar algo positivo de una labor que en un primer momento se nos antojó un poco dura y muy tediosa, ¿no? Pero la verdad es que ha dado sus frutos, ¿no? En estas actuaciones de supervisión de los mercados mayoristas, minoristas y el funcionamiento de los operadores, los cuellos de botella, etcétera, está siendo fundamental la coordinación entre lo que es nuestra dirección de competencia y nuestra dirección de energía. Adelantaba uno de los casos, ¿no? Los interlocutores únicos de nudo antiguos que muchas veces ejercían una posición de dominio y que hemos en ocasiones sancionado por abuso de posición de dominio mandando mensajes muy potentes al mercado, pero no solo. Hemos investigado, estamos en investigación, todavía no puedo dar información porque como tenemos separación entre instrucción y decisión, al Consejo todavía no nos ha subido, pero hay investigaciones en curso precisamente desde la óptica de competencia para verificar qué está pasando con las conexiones de los autoconsumos a las redes de distribución, por ejemplo, porque se están produciendo también retrasos y desde la óptica regulatoria no podemos llegar tan directamente a analizar esas cuestiones como lo hacemos desde la óptica de competencia, aparte de que los poderes de investigación que tenemos desde la óptica de competencia son mucho más determinantes. Al mismo tiempo, estamos poniendo también el foco en el ámbito de competencia generalizado en el desarrollo de lo que son las renovables. Y me explico. Tenemos un proyecto que hemos puesto en marcha desde el año 2021, que se llama Municipios y Competencia, que lo que pretende es llevar la mentalidad de competencia a la última milla, es decir, al municipio, al ayuntamiento que tiene que darme la licencia para el desarrollo de cualquier actividad económica. Porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces, por una cuestión simplemente de desconocimiento, el ayuntamiento pone trabas a la actividad económica de forma absolutamente inconsciente. En lugar de requerir, por ejemplo, una declaración responsable, se empeña en pedir una licencia que tardará X meses, que deberá ser informada, etc. Uno de los ámbitos de este proyecto Municipios y Competencia que decidimos seleccionar fue precisamente despliegue de renovables. Y lo que pretendíamos era hacer un estudio, porque todas estas actuaciones de municipios y competencia empiezan siempre por un estudio de mercado para detectar posibles fallos de mercado. Y en el caso de despliegue de renovables lo que hicimos fue hacer un análisis de visión completa de todos los obstáculos que se producían en el despliegue de renovables, no solamente aquellos que observamos del ámbito regulatorio, como por ejemplo el acceso a las propias redes, sino también los de otros ámbitos. Y allí concretamente pues observábamos la cantidad de obstáculos burocráticos que se producían en la obtención de los distintos permisos, en los hitos administrativos, en las declaraciones de impacto ambiental. Muchas veces los ayuntamientos a veces exigían una recalificación urbanística para situaciones en las que no era necesario.
Entonces, con todo ese análisis de obstáculos generalizados, hicimos una presentación que la llevamos a cabo en Extremadura, porque hemos ido haciendo un roadshow por toda la geografía española para que esa mentalidad de competencia llegue a los municipios en todo el territorio nacional, donde pusimos de manifiesto, estuvimos en una mesa redonda donde incorporamos también a ecologistas, porque es otra de las barreras que muchas veces encontramos en el despliegue de renovables, para discutir de forma más completa y con una visión más general cuáles eran todos esos obstáculos a, en este caso, el despliegue de las renovables. Lo hemos hecho también con el despliegue, lo vamos a hacer dentro de poco con el despliegue del 5G, lo hemos hecho con concesiones administrativas y, en definitiva, lo que intentamos es dar una visión global, como digo yo, gafas de competencia de cómo se deben de desarrollar los mercados. En estos momentos estamos haciendo algo parecido con el desarrollo de lo que son las conexiones y las infraestructuras para recarga de vehículos eléctricos, también desde el ámbito de la promoción de la competencia, no solamente desde el ámbito de la regulación, sino también desde la óptica de cuáles son en definitiva los obstáculos que estamos observando, con una finalidad de emitir recomendaciones para abordar de forma lo más rápida posible pues ese despliegue de puntos de recarga. Esto es lo que en definitiva aporta el tener una visión de regulación y competencia, el poder ver todos los ángulos que en definitiva impactan en el desarrollo de una actividad o del correcto funcionamiento de los mercados. No quiero terminar mi exposición sin referirme a un último actor que es fundamental y que cada vez lo está siendo más y esperamos que cada vez lo sea más, como es el consumidor. El consumidor es una pieza clave en el desarrollo de los nuevos mercados energéticos. Mencionaba antes figuras, y de ahí el término prosumidor. Figuras como el autoconsumo, las comunidades energéticas, la demanda distribuida, la flexibilidad, servicios de flexibilidad. Todo esto nos coloca a la figura del consumidor como un referente, no solamente porque ya lo es, porque es el destinatario de toda nuestra actuación normativa y de competencia, es el bienestar del consumidor lo que perseguimos con nuestras actuaciones, sino también porque cuando tenemos consumidores más activos, mejor informados, más exigentes, con capacidad de comparar, que reclaman mejores productos, la competencia es más vibrante y hace mejor a las empresas. Y en esta labor hemos intentado capacitar lo más posible al consumidor energético mediante una serie de actuaciones que hemos llevado a cabo y que voy a mencionar. Esto siempre es el spot publicitario porque mucha gente no lo conoce y como todos somos consumidores, pues lo lanzo aquí para que luego cuando vuelvan a sus casas o incluso si quieren bajarse la app en el móvil lo intenten. Tenemos varias cosas que funcionan y que nos han permitido, y luego daré algunos datos, es una palabra que no me gusta mucho, pero es muy gráfica, empoderar al consumidor para que él mismo tome sus decisiones energéticas de forma con conocimiento de causa. Por ejemplo, el comparador de ofertas de energía, que está en la web de la propia CNMC, tanto de electricidad como de gas, que es una aplicación que incluye cerca de 800 ofertas de 80 comercializadoras y a través de la cual los consumidores pueden comparar sus consumos con las ofertas que hay disponibles en el mercado y se actualiza mensualmente. Esto tiene un gran éxito y lo que permite es introducir transparencia y, por lo tanto, competencia en los mercados. Varias guías informativas para diferentes temas concretos, una guía de consumidores, guía de cambio de comercializador, que están en nuestra web también, cuando alguien se plantea pues que no está contento con su suministrador, pues cómo hacerlo, ¿no? El simulador de facturas de electricidad y gas, para los que tienen contratada su tarifa al PVPC, que les permite también simular su factura. En todas las facturas hemos impuesto la obligación de incluir un código QR, porque nos encontrábamos a veces con el problema de que cuando te piden que los datos de la factura, tienes un problema hasta para encontrarlos en la propia factura, no sabes dónde tienes que mirar porque no es simple. Con lo cual, para superar ese obstáculo, pues hemos impuesto la obligación de incluir un código QR escaneado, pues nos da todos los parámetros de nuestros consumos, nuestra potencia, el histórico, etcétera. Y el último que hemos creado, que también lo recomiendo muy vivamente, se llama Entiende tu factura. Y aquí, precisamente ahora, como ya teníamos el código QR, lo que nos permite es ver en nuestra factura qué potencia tenemos contratada, si es excesiva,
si estamos pagando más potencia de la que deberíamos, porque vistos los consumos que tenemos, a lo mejor no necesitamos tanta potencia todo ese tiempo, si tenemos permanencia o no, si hay penalizaciones en nuestro contrato, qué potencia estamos utilizando realmente, no solo la que tenemos contratada, qué consumos hemos realizado, y todo de forma bastante sencilla, y al mismo tiempo también nos incluye allí los datos del comercializador y del distribuidor para consultas y reclamaciones en su caso. En definitiva, queremos empoderar al consumidor porque es el que hace, o sea, de dinamizador de los mercados, solamente en su figura de consumidor. Y por dar algún dato, el año pasado casi 6,5 millones de clientes cambiaron de compañía de electricidad y 1,5 millones lo hicieron al mismo tiempo con su comercializadora de gas. Estos cambios se han incrementado en un 46% respecto del ejercicio anterior. O sea, en el año 2022 hemos tenido un 46% más de cambios que en el 2021. También hemos observado cambios en el patrón de consumo. Una vez que un consumidor analiza sus datos de consumo y se da cuenta de que está consumiendo en las horas más caras, observamos que es muchísimo más consciente y tiene una posibilidad de tomar una decisión informada de cuándo quiere consumir o no. Esto simplemente en su papel de consumidor activo. Estamos también muy involucrados ahora mismo en la figura del consumidor como generador de energía, para dar las oportunidades necesarias, o sea, para generar, en definitiva, mayores autoconsumos, que son los primeros que van a impactar en su propia factura de la luz, pero también porque nos pueden servir de actores en situaciones, como decía antes, pues, por ejemplo, de restricciones técnicas de cuellos de botella. Se pueden crear los incentivos suficientes como para que en determinadas zonas no haga falta desarrollar nuevas redes en función del tipo de consumo que haya. Hay veces que no es económicamente eficiente incrementar la tensión o ajustar la tensión con inversiones importantes en zonas donde el consumo va a ser escaso. Es más fácil intentar incentivar que en esas zonas pues a lo mejor se dé paso al biometano o a comunidades energéticas u otras alternativas. En definitiva, tenemos una gran tarea por delante que creo que desde la CNMC tenemos clara, pero que somos muy conscientes que sin la colaboración de todo el mundo no vamos a llevar a cabo. Y por eso, de nuevo, felicito al EFE porque haya hecho el acto de hoy donde se encuentra la academia, las empresas, los reguladores y, en definitiva, y los consumidores que los somos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Sin duda hemos observado pues, de la capacidad, del contenido, este recordatorio que nos ha hecho de todas las distintas circunstancias en las que la CNMC ha tenido que posicionarse, ¿no? Y en esa función que hace como institución que tiene que velar por el buen funcionamiento del mercado y la garantía de la competencia. Yo desde mi modesta opinión, presidenta, pues debo decirle desde la representación que tenemos desde la LECE, desde sociedad civil, decirle que tenemos la percepción que la institución funciona y que hace su cometido, lo cumple. ¿Será a gusto de todos o no? ¿No? Pero que hay una permanente acción que nos permite pues, constatar que la institución está haciendo su función, ¿no? Y correctamente. Quiero decirlo aquí públicamente que tenemos ocasión de tener ese contacto. Y decirle que también desde la vertiente europea observamos la atención rigurosa que se tiene desde esta institución de toda la regulación que Europa está, digamos, aportando, ¿no? Y que le corresponde aplicar y buscar la mejor forma de implantarla en nuestro mercado. Esta mirada doble, ¿no? Mercado y contexto, digamos, general europeo. La observamos, esta sensibilidad doble, que por la parte es función de la institución, es lo que tiene que hacer, es lo que está, digamos, empoderada a hacerlo, ¿no? Y lo está haciendo bien a nuestro juicio, a mi juicio particular. Luego tendremos oportunidad en el debate subsiguiente que hayan más voces y que digan y opinen, ¿no? En cualquier caso, muchas gracias. Gracias por este recordatorio de actuación de la institución que nos habéis hecho, que es un buen frontispicio de inicio de la reflexión de esta mañana. Y vamos a dar paso a la segunda voz que nos vendrá de la Comisión Europea. Vamos a conectarla por streaming y vamos a